Muy buenas noches, ¿cómo están, hermanos? Qué bueno poder estar una vez más juntos, alabando al Señor, poder cantar para Él. Qué bendición, qué privilegio que tenemos de poder adorar a Dios, de poder reconocer a nuestro Dios y poder cantar para Él. Yo en esta noche quería compartir, quería meditar juntos en algo que el Señor puso en mi corazón y espero que sea de bendición para su vida. Yo estaba pensando, ¿no?, en estos días, que son días especiales que estamos viviendo como humanidad, no solamente por la pandemia, sino por un montón de males que nos están aquejando como raza, como planeta. Pensaba, continuamente estamos recibiendo noticias de enfermedades, de personas que están sufriendo diferentes situaciones, no solo por el COVID, sino por diferentes cuestiones, diferentes dolencias, sufrimientos. Es común escuchar que un amigo tuvo un infarto, una ACV, o tiene que ser intervenido, o le descubrió una nueva enfermedad. Son días de dolor en la tierra, son días de dolor para mucha gente. Son días de padecimientos, de enfermedades de todo tipo, físicas, psicológicas. Y pensando en esto, venía a mi corazón un texto en la Escritura que tiene que ver con el rey David. El rey David fue un hombre muy especial. El rey David fue un hombre que es una fuente de inspiración para muchos de nosotros. Y no sé si vos sos un lector de la Escritura o te gusta estudiar la Biblia, pero sabes que los salmos, muchos de ellos fueron escritos por David. Y los salmos son los textos más leídos de la Biblia. Millones y millones de personas en el mundo leen los salmos. Son los textos más amados por las personas. Esto es curioso porque la Biblia tiene tantos textos interesantes, tantos textos importantes, pero los salmos tienen algo especial, porque en los salmos vos te darás cuenta que el autor o los autores abren su corazón, nos muestran su vida interior, no solamente lo que está pasando externamente, sino lo que está pasando por adentro de ellos. Y es fácil para nosotros en momentos diferentes de nuestra vida identificarnos con los salmos y poder decir, esto es lo que a mí me está pasando. Y es el testimonio permanente de los hermanos cuando dicen, pastor, yo leí este salmo y yo me siento que esto es lo que yo estoy viviendo, yo me siento identificado. Qué interesante que David empezó su vida de una forma particular. Él era el menor de 8 hermanos, de un pueblo muy pequeñito, era de una familia pobre, y él era el pastor de las ovejas de su padre. La Biblia nos cuenta que él sufría el menosprecio de sus hermanos, que él sufría muchas veces el frío en la noche, cuidando las ovejas, porque en el desierto a la noche hace mucho frío, y de día sufría el calor del desierto. Pero sin embargo era muy fiel y era muy responsable con su trabajo, y la Biblia nos cuenta que él hizo un gran trabajo, y ahí en esa situación, donde él estaba cuidando las ovejas, cuando parecía que nadie lo veía, la Biblia nos cuenta que él cantaba canciones para el Señor. La Biblia también nos cuenta que muchas veces sus ovejas eran atacadas por fieras, por leones, por osos, y él peleaba contra estos animales para rescatar las ovejas. Y todas estas características que él vivía en su vida cotidiana fueron agradables a Dios. La Biblia nos dice que ahí en ese lugar, en esa soledad del desierto, cuando aparentemente nadie lo estaba viendo, Dios escogió a David y le dijo que un día él iba a ser el rey de Israel. La Escritura nos cuenta que un día el profeta Samuel fue enviado a su casa a ungirlo. Ungir era echar aceite sobre una persona y de esa manera marcarlo, destinarlo, señalarlo para un destino especial. Nos dice que a partir de ese momento el Espíritu de Dios vino sobre David y David ya nunca fue el mismo. Además de ser ese joven valiente, ese joven esforzado,
ese joven que se sacrificaba por la familia, por su padre, que quería honrar a su familia. Además de eso, ahora era un hombre ungido por Dios, un joven marcado por Dios, con un gran destino por delante. La Biblia nos cuenta que, siendo muy joven, peleó una batalla con muchas desventajas contra un gigante de su época y lo venció. La Biblia nos cuenta que a partir de ahí adquirió fama. La Biblia nos cuenta que a partir de ahí sufrió de la envidia de otros, fue perseguido, fue injuriado, fue amenazado de muerte. Varias veces atentaron contra él, tuvo que huir. Y aquel joven que estaba destinado a la grandeza de repente estaba huyendo, escondiéndose en las cuevas, no pudiendo ver a su familia, no pudiendo estar en su casa, no podía dormir en su cama. Tenía que esconderse, tenía que huir para que no lo maten. Su vida estaba en peligro. Pero la Escritura nos cuenta que en lugar de David de llenarse de amargura o de resentimiento o de dudar de Dios, todo lo contrario. Él fue creciendo en su fe. Él fue creciendo en su confianza en Dios. Y se fue convirtiendo en el que algún día sería conocido como el dulce cantor de Israel. Porque en las cuevas, en los oasis, en los desiertos, en las noches, hablaba con Dios, cantaba canciones al Señor. Y esas canciones, algunas de ellas están registradas en los libros de los Salmos. David se convirtió en un hombre. Y un día, cuando tenía unos 30 años, cuando había pasado ya la mitad de su vida huyendo, fue ungido como rey de Israel. Y todas las promesas de Dios se empezaron a cumplir en su vida. Todo lo que a veces hubiera parecido ya imposible, se empezó a cumplir. Nos cuenta la Escritura que él en ese tiempo escribe un salmo maravilloso que registra las Escrituras. El Salmo 27. Él abre su corazón y él dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Este es un salmo maravilloso que habla mucho del corazón de David. No cualquiera puede decir: aunque un ejército campe contra mí, no temerá mi corazón. Yo tengo toda una experiencia con este salmo porque un día cantándolo me di cuenta que no era mi experiencia de vida. Un día me di cuenta que era fácil cantarlo, pero no era fácil vivirlo. Un día me di cuenta que cuando se levantan cosas contra nosotros es fácil llenarnos de miedo y perder esa fe y esa confianza. Pero sin embargo David tenía una cosa muy clara en su mente, en su corazón. Dice: yo solamente quiero una cosa. Yo quiero estar todos los días delante del Señor. Y esto nos marca a nosotros algo importante. El secreto de David era que David todos esos años no estaba detrás de la corona de rey, no estaba detrás de los privilegios del reinado, no estaba detrás de un montón de cosas que eran legítimas. Su foco era Dios. Su foco era Dios. Él estaba detrás de Dios. Dice: una cosa le pido al Señor, y esto voy a buscar. Yo quiero estar todos los días con el Señor. Quiero contemplar al Señor. Quiero conocer al Señor. Es importante entender esto porque este David, que con sus 30 años sube al trono, reinó 40 años. Reinó 40 años.
Y en esos años que fue reinando, dice las palabras insistentemente: Dios estaba con David. Y a donde David iba, Dios le prosperaba. Dios le daba victoria. Este David expandió el reino de Israel a su máxima expresión. Él llevó los límites del territorio a su máximo tamaño, porque iba conquistando pueblos vecinos e iba añadiendo estos pueblos como súbditos de Israel, recibía impuestos de estos pueblos, llevó a la nación a un estado de crecimiento económico, a un estado de prosperidad. Israel estaba llena de gloria y de riquezas y de prosperidad. Y él empezó a pensar en construir un gran templo para Dios, porque era tanto lo que había de oro, de maderas preciosas, de todo lo que él adquiría de los pueblos en las guerras, de los impuestos de las naciones. David era un héroe, David era famoso, David era temido, David era admirado. Pero un día algo ocurre. Un día algo ocurre, no sabemos cuándo ocurrió. Pero David, en un salmo, como es habitual en él contarnos, abrir su corazón, en un salmo nos expresa algo que había cambiado en él. En el Salmo 39, y me voy a detener en este salmo, David nos cuenta que está enfermo. Nosotros sabemos que las enfermedades, como te decía hoy, tienen diferentes orígenes, diferentes maneras. Yo no voy a hacer una lectura médica porque no me corresponde, pero sí quiero hacer una lectura espiritual de esto. Quiero mirarlo desde la perspectiva de la Biblia, desde la perspectiva de Dios, porque acá David va a hablar de su enfermedad y nos va a contar algo tremendo, que yo espero que pueda servirnos a nosotros. Dice la Escritura en el Salmo 39, y voy a leer 2 versículos, el 10 y el 11. Dice: quita, está orando a Dios, quita de sobre mí tu plaga. Estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente, vanidad es todo hombre. El rey David, este amado de Dios, está enfermo. Y en su enfermedad está clamando y diciendo: quita de sobre mí tu plaga. Estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Me estás corrigiendo por mi pecado. David interpreta su enfermedad, que no nos dice qué enfermedad es. Nos habla de una plaga, de algo que le está produciendo dolor. Dice: me estás corrigiendo por mi pecado. Y esta es una posible lectura. Esta es una de las posibles lecturas. Estoy enfermo porque he pecado contra Dios. Y Dios permite esta enfermedad para corregirme. Dios permite esta enfermedad. Hay personas que dicen: Dios no castiga, Dios no corrige. Lee la Biblia. Lea la Biblia antes de decir eso. Porque tenemos una interpretación equivocada, porque para Dios corregir no es algo malo. Castigar no es algo malo, porque Él no lo hace para destruirnos, sino para que nos volvamos, para que nos arrepintamos. Él permite el sufrimiento en nuestras vidas muchas veces para que nos podamos volver a Él. No es siempre así. No es que siempre estás sufriendo porque hiciste algo malo. Hay veces no entendemos por qué sufrimos. Hay veces simplemente es necesario. Pero en este caso David, en esta experiencia, nos dice: yo estaba sufriendo, yo estaba siendo castigado porque yo he pecado contra Dios y Dios me estaba corrigiendo. Y es muy interesante mirar qué es lo que estaba pasando, porque puede ocurrirnos a nosotros y puede servirnos para librarnos del sufrimiento y del dolor innecesario, porque un sabio aprende de los errores ajenos. Y David nos está trasladando su experiencia para que podamos aprender nosotros.
En este estado de enfermedad, él reconoce que algo había cambiado en él. En este estado de enfermedad, David se examina y reconoce que él no era el mismo. Este David alegre, este David que se movía entre el pueblo, este David que le cantaba a la gente y que la gente admiraba como un músico, como un cantor, pero como un hombre de Dios. Este David que transmitía alegría y fe y confianza al pueblo. Este David que ya rey cambió. Este David al que le seguían las personas más difíciles, porque la Biblia nos cuenta cuando él fue a la cueva de Adulam, perseguido en su juventud, vinieron a él todas las personas más complicadas, los endeudados, los perseguidos, los que no tenían nada, vinieron a él y él los recibió y él fue el jefe de ellos, fue el líder, el pastor de ellos. Pero este David ya reinante cambia. Y en este estado de enfermedad nos cuenta que él se da cuenta que cosas habían cambiado en él. Él nos cuenta que él se había vuelto un hombre cerrado. En el Salmo 39 él nos dice así: atenderé a mis caminos para no pecar contra ti, para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Enmudecí con silencio. Me callé aún respecto de lo bueno y se agravó mi dolor. Este David que había sido un joven extrovertido, un joven alegre, un joven entusiasta, un joven impulsivo, un joven apasionado, está diciendo: me volvió una persona cerrada, me volvió una persona que no hablo con nadie, me volvió una persona que me cuido cuando estoy con alguien de no hablar, ni siquiera lo bueno ya cuento. Había pasado algo en David, algo cambió en él, que hizo que se volvió una persona hermética, una persona desconfiada, una persona que dice: no, ni siquiera las cosas buenas voy a contar. No voy a hablar con nadie, voy a vivir dentro mío. Y su mundo interno se fue llenando de pensamientos, de cosas, hasta que en un momento se produjo como una explosión o una eclosión. Algo ocurrió dentro de él y David se enferma. Y esto es interesante porque cuando nosotros no podemos expresar lo que nos pasa, cuando nosotros no podemos decir a nadie lo que estamos viviendo, cuando nosotros ya no podemos confiar en nadie para abrir nuestro corazón, una de las cosas que pueden ocurrir es que nos enfermemos. Porque el cuerpo de alguna forma va a buscar llamar nuestra atención. Hace unos años leíamos un artículo sobre el cáncer. Es interesante que el cáncer debe ser una de las enfermedades más temidas en la humanidad, ¿no? Hablamos de cáncer y asociamos a muerte, a sufrimiento. Pero leíamos un artículo donde el autor decía, un médico obviamente, explicaba y decía: el cáncer en realidad es un mensajero. El cáncer viene porque algo no se prestó atención, porque hay algo que estaba haciendo mal al cuerpo y no nos dimos cuenta de las señales que el cuerpo estaba enviando. Cuando la persona se enferma, ahí empieza a prestar atención y decir: claro, yo no cuidé tal cosa, yo no hice tal cosa. Empieza a mirar para atrás. Y es interesante que hoy la ciencia dice: mira, la cosa va así, si no hacemos esto, acá va a haber un cáncer. La ciencia hoy ya sabe que el cuerpo te empieza a dar señales, y si esas señales no son atendidas, va a derivar en un cáncer. Entonces, básicamente lo que estoy diciendo es: la enfermedad, aunque es algo triste, doloroso y hasta mortal, no deja de ser un mensajero que nos está diciendo: algo está mal dentro tuyo, algo hay que corregirlo, y si no lo corregís, vas a tener consecuencias peores. Algo pasó en David.
Y David está enfermo. Este hombre que había sido tan alegre se había convertido en un hombre rico, próspero, exitoso, pero hermético, desconfiado, cerrado. ¿Qué pasó con él? ¿Qué fue lo que produjo el cambio en David? En ese mismo salmo, los versículos 4 al 6, él expresa, él hace una oración que refleja para mí el nudo, refleja para mí la toma de conciencia de él, de lo que la enfermedad le transmitió, de lo que la enfermedad le enseñó. Y él dice así, voy a leer el versículo 4, siempre dentro del Salmo 39. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. ¿Qué es lo que había ocurrido? David, una vez más, con esa sinceridad que lo caracterizaba y esa humildad de poder plasmar lo que estaba viviendo interiormente para nosotros, para la posteridad, él se da cuenta y revela que su búsqueda había cambiado. Ese David que un día dijo, una sola cosa quiero, buscar a Dios, conocer a Dios, está diciendo, una cosa estoy haciendo, buscando riquezas, acumulando. Estoy acumulando, ¿y para qué? Hoy que estoy enfermo, me doy cuenta que puedo morirme. ¿Y de qué me sirvió todo lo que junté? Si yo me muero ahora, ¿qué va a pasar? ¿De qué sirvió mi vida? Si no hice lo que Dios quería y solamente me dediqué a juntar, ¿para qué? ¿Para qué? Y este pensamiento se va a repetir a través de los profetas. Moisés ya había hablado de esto. Moisés, el gran profeta de Israel, el que fue la gran inspiración de hombres como David, el que trajo la Torá a Israel, él escribe un salmo. Y en ese salmo, él va a decir que toda la vida humana es como un día nada más. Dice, el hombre es como la hierba, dice, que florece por la mañana. O sea, la juventud, vos floreces. Pero llegás a la vida adulta y empezás a marchitarte hasta la muerte. Y Moisés va a decir, esto es como un día nada más. Esto, por más larga que sea tu vida, delante de Dios es como un día que pasa y termina. Entonces fíjate bien qué vas a hacer con tu vida, porque tu vida pasa muy rápido. No la gastes en algo que no vale la pena. Todos los profetas, los grandes profetas de Dios, hablaron de esto. El profeta Isaías, en el capítulo 40 del profeta Isaías, versículos 6 al 8, él dice, voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Él recibe una orden como profeta. Tenés que ir y gritar esto, proclamar esto, gritarlo. ¿Qué tengo que gritar? Que toda carne es hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor del campo se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba y marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. El profeta está diciendo la misma cosa, lo mismo que dijo Moisés. Nuestra vida es comparable a la hierba del campo, al yuyo del campo.
como a las flores del campo, que el viento de Dios, dice, sopla, dice, y nos marchitamos. Entonces nuestra vida es algo muy efímero, nuestra vida es algo que pasa muy rápido. Y David acá está enfermo y se da cuenta que su vida es frágil, se da cuenta que puede morir y se da cuenta que perdió el foco. Se dio cuenta que ya no es ese mismo David que estaba detrás de Dios, que estaba detrás de los sueños de Dios, que quería conquistar para Dios. Él de alguna forma se había acomodado en su posición de rey. Él tenía fama, tenía riqueza, Dios cumplió todas las promesas que le había dado. Pero algo cambió en David y David acá está enfermo y diciendo, si yo me muero ahora, ¿de qué sirvió mi vida? Si lo que he hecho es acumular cosas materiales, pero todavía no cumplí todo el plan que Dios tenía conmigo. El más grande sabio que pisó esta tierra, el más grande maestro, nuestro Señor Jesús de Nazaret, expresó esta idea de la misma forma, de otra forma, la misma idea. En Lucas capítulo 12, versículos 15 al 21, él dice lo siguiente, y les dijo, miren, cuídense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y les diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Yo quiero preguntarte en esta noche, si el Señor hoy viene a pedirte tu alma, si el Señor te visita con la enfermedad y te das cuenta que vas a partir, ¿vas a poder decir que sos rico para con Dios o solamente fuiste rico para esta tierra? ¿Pensás que Dios va a decir, este hombre fue rico para conmigo en buenas obras, cumplió mi propósito, hizo lo que vino a hacer? ¿O solamente viviste para las cosas de esta tierra y no tenés un fruto para mostrarle al Señor cuando venga a buscar tu vida? ¿Qué cuenta darías hoy? Si hoy tuvieras que rendir cuentas por tu vida esta noche, ¿estás preparado? ¿Estás preparado para un encuentro con Dios? ¿Hiciste lo que tenías que hacer? ¿Invertiste tus dones y talentos en buscar la gloria de Dios, cumplir el propósito de Dios? ¿O te acomodaste? Te acomodaste en la bendición, te acomodaste en todo lo que Dios hizo con vos y en lugar de afianzar esa pasión y ese empuje para llevar adelante la obra de Dios y llevar su nombre más lejos, te acomodaste y pensaste que todo era solamente para que vos disfrutes y te olvidaste de la pasión que Dios había puesto, de los sueños que Dios había puesto en tu corazón para que cumplas. David concluye en el Salmo 39, versículos 7 y 8. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Líbrame de todas mis transgresiones. No me pongas por escarnio del insensato. Versículos 12 y 13. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti y advenedizo como todos mis padres. Déjame y tomaré fuerzas antes de que vaya y perezca. David oró a Dios y dice, Señor, yo había puesto mi confianza en las riquezas.
Y hoy que voy a morir, hoy que estoy enfermo, me doy cuenta de que nada me sirve. Hoy decido mirarte a vos nuevamente. Hoy voy a esperar en ti nuevamente. Hoy voy a sacar mi confianza de los bienes materiales y voy a poner mi confianza en vos. Porque vos sos lo único que puede darme una esperanza eterna. Ninguna de las cosas de esta tierra puede darme una esperanza eterna, una esperanza trascendente. Por eso, Señor, esta noche yo me arrepiento y te pido que me libres de mis transgresiones. Líbrame, perdóname y dame fuerzas. Dame fuerzas antes de que yo muera. Dame fuerzas para hacer lo que tengo que hacer. La enfermedad muchas veces viene a nuestras vidas para que nos demos cuenta la mala inversión que estamos haciendo con ella. El dolor no necesariamente es un enemigo. El dolor muchas veces es un mensajero que viene a decirte: reacciona, despertate, no desperdicies los años, la vida es muy corta. Viví una vida con propósito, viví una vida trascendente. Dios quiere bendecirte en todas las cosas, pero no vivas detrás de las cosas, viví detrás de Dios. Que el Señor te bendiga y espero que esta palabra puedas recibirla de parte del Señor y pueda ayudarte a ver qué estás haciendo con tu vida, qué inversión estás haciendo con tu vida. Yo te bendigo, te deseo una muy buena semana y siempre, como sabes, acá estamos para lo que necesites. Shalom, bendiciones a todos. Bye.